This is the most important election in the history of our country. Y lo mismo piensan 3/4 de los estadounidenses, que esta es la elección más importante de sus vidas. Queda menos de un mes para que la superpotencia decida si girar en 180 grados o seguir al mando del actual presidente, que llevó la campaña a niveles insospechados. Si hace 4 años su triunfo era sorpresivo, hoy el empresario es mucho más que una opción real. 5 letras que revolucionaron, en especial a esos votantes que confían en su estilo y sus objetivos. Haga lo que haga, diga lo que diga. Hi, how are you? All right. Desde hace semanas que la rutina para este matrimonio es siempre la misma. Salen temprano por la mañana en su carrito de golf para recorrer este vecindario en el corazón del estado de Texas. Ambos están jubilados, aunque dicen que este es el trabajo más importante de sus vidas. Abogar por 4 años más con Donald Trump en la Casa Blanca. Are you going to go to that? What makes up any society to be strong is the family core. And he stands for those family cores. I just love when he puts it aside and he starts talking. Oh man, he sounds just like me. I sound just like him. Se suele decir que el votante de Donald Trump es principalmente un hombre blanco y molesto con el sistema, pero lo cierto es que nadie llega al poder únicamente con ese apoyo. Esta pareja de jubilados son un fiel reflejo de eso. Son cristianos conservadores y ven en esta elección una cuestión casi de vida o muerte. We have lost nobody to coronavirus in the United States. America will again and soon be open for business. Very soon. There is violence and danger in the streets of many Democrat-run cities throughout America. Protesters, your ass. Nobody has done more for the black community than Donald Trump. We will close the damn border. We're not going to lose this except if they cheat. That's the way I look at it. Una frase más polémica que la otra. Han sido 4 años al estilo Trump, un discurso deslenguado, polarizante, que según el promedio de las encuestas sería derrotado por el candidato demócrata. Sleepy Joe. Aunque los sondeos nacionales no tienen la última palabra en una elección que se define por el voto de los estados y no por el popular. Si hoy más del 60% de los estadounidenses cree que el país va en una dirección equivocada, de todas formas, Donald Trump conserva cerca de un 40% de ese voto duro e incondicional, que el próximo 3 de noviembre iría en masa a darle su respaldo. Trump, 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 Trump. I support Donald Trump because I believe he is the savior of the United States of America and in turn the savior of the entire free world. Because if America goes down, the rest of the free world goes down with it. We love you. En términos generales, el electorado de Donald Trump no está en las grandes urbes de Estados Unidos, no está en Nueva York, ni Los Ángeles, ni Chicago. Por el contrario, está en lo que se llama el Estados Unidos profundo, la zona más rural, que es en donde la globalización es vista como algo negativo, que ha causado el cierre de minas de carbón, el cierre de fábricas de autos y una zona en donde la crisis subprime de 2008 todavía tiene grandes efectos. Son en su mayoría provenientes de zonas rurales, hombres, principalmente blancos, de edad mediana y adultos mayores, sin estudios universitarios, conservadores y religiosos. Estados como Oklahoma o West Virginia están entre sus más fieles. En cambio, Joe Biden cuenta con el respaldo mayoritario de las mujeres y de minorías como los afroamericanos o los latinos, por ejemplo, aunque hay excepciones de quienes sí apoyan al presidente que quiere construir un muro en la frontera con México.
When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists. Hispanic Americans strengthen our nation beyond description. It's really you're an amazing group of people, and I love you, and we're taking care of you, and I'm never letting you down. It's absolutely been very hard to be a Republican Latino, but it is a battle that I'm willing to take on because, again, I do believe that as Latinos and Hispanics, we are naturally conservative. We have a lot of conservative values. La agenda valórica es sin duda un tema que preocupa a los estadounidenses, aunque lo cierto es que las prioridades de la gente están antes la economía o el manejo de la pandemia. Donald Trump sabe que estas elecciones en las que busca un segundo mandato van a ser indirectamente una suerte de plebiscito respecto de su gestión en el primer mandato. De modo que permanentemente ha buscado poner por delante sus principales logros, la reactivación de la economía y el aumento del empleo, al menos hasta la llegada del coronavirus. And we will make America great again. Si bien es cierto que la economía norteamericana iba viento en popa antes de la pandemia, el coronavirus desplomó esos resultados con la peor crisis desde la Gran Depresión. Casi 2 de cada 3 estadounidenses desaprueba el manejo de Trump frente a la crisis sanitaria, un porcentaje que sigue sin mayores cambios, pese a la noticia que removió como nunca la campaña electoral. And in the last few minutes, President Trump has tweeted saying that he and the First Lady have tested positive for COVID-19. Trump es ahora parte de las duras estadísticas del coronavirus. I'm going to Walter Reed Hospital. I think I'm doing very well, but we're going to make sure that things work out. The First Lady is doing very well. So thank you very much. I appreciate it. I will never forget it. Thank you. 3 de cada 5 votantes piensan que el presidente no tomó las precauciones necesarias para protegerse del coronavirus, aunque entre sus seguidores este diagnóstico es más bien un refuerzo de lo que ya creen de Trump y el COVID-19. Yeah, baby. United States of America. USA. Lo demuestran actos de campaña con una que otra mascarilla y ni hablar de la distancia. Entre ellos está Richard, que llegó a instalarse afuera del hospital a la espera del alta médica que llegó 3 días después. I heard the night prior, around 2 in the morning, that he came down with COVID and saw that he was here, and I just felt compelled to come wish him well and support him. This will be a prime example for most Americans to see that when you actually contract COVID, if you're asymptomatic, wonderful. If you're not, 99.9% survive. So President will prove this. Pero las cifras de la pandemia son decidoras. Hoy Estados Unidos es el país con más muertes y contagios por coronavirus. ¿Quiénes serán finalmente los que definirán una de las elecciones más reñidas del último tiempo? Según diferentes encuestas, los indecisos han ido aumentando y han pasado de un 5% a comienzos de este año a casi el 16%. De hecho, incluso ya se habla de que va a haber 15 estados bisagra que van a definir finalmente la elección de este 3 de noviembre. He's Putin's puppy. There's nothing smart about you, Joe. Will you shut up, man? Tras el debate más caótico de la historia norteamericana y un presidente que no se ha comprometido con una transferencia pacífica del poder en el caso de perder, no son pocos los que piensan que la democracia estadounidense corre peligro si el resultado es estrecho. Democrats are pushing mail-in voting. They're trying to freaking cheat. It's obvious. It's transparent. The Democrats are evil. They're doing anything they can in their power to take Trump out of office. En medio de las protestas raciales, una crisis económica sin precedentes y la peor pandemia del último siglo, los estadounidenses deberán optar por seguir al mando de Trump o volver a la tradición con un político veterano. A 3 semanas de ese gran día, pese a lo que digan los sondeos, cualquier cosa puede pasar.